Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En este Hoy por Hoy estamos a jueves, 11 de septiembre, Diada de Cataluña, y me salió así, no lo he hecho adrede, pero Ignasi Guardans, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Sí, Estefanía Molina, buenos días. Buen día, Àngels, muy buenos días. Y estoy a punto de saludar, si consigue conectarlo a Joan Subirats, si no le saludamos en un ratito. Joan Subirats, buen día, buenos días. Buen día. Que además a ti te he hecho ir a trabajar siendo festivo donde tú estás, porque mira, el resto estamos en sitios donde no es festivo, pero tú has tenido que ir a Radio Barcelona. Se nota mucho en la calle, o sea que no hay nadie. He ido mucho más rápido, exacto. Se nota que es festivo allí. Vamos a empezar ya el análisis y vamos a empezar por algo que les contábamos a las 8 de la mañana, que es esa declaración, los audios de esa declaración de la técnica de Hacienda que investigó el caso de Alberto González Amador. Y me parece importante porque llevamos muchos días hablando, y mucho tiempo, hablando del fiscal general del Estado, de la filtración, de los correos, pero en el origen de todo esto, yo creo que esto no hay que olvidarlo, está ese fraude reconocido, confesado por parte de la presidenta, del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y ese intento de llegar a un pacto con la Fiscalía. Así que lo que vamos a hacer es escuchar esos audios, porque yo creo que son muy reveladores de este origen, de toda esta problemática. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Àngels. Una inspectora de Hacienda que declara ante la jueza, y en esa declaración, esta inspectora de Hacienda deja claro que González Amador nunca pensó en regularizar su situación de buena fe, es decir, que solo se planteó regularizar esta situación cuando supo que le habían pillado. Trató de engañar a Hacienda a conciencia, al menos es lo que dice esta inspectora, simulando operaciones y facturas falsas, nada de la inspección salvaje que, recordemos, en su momento, bueno, y sigue hablando de ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue hablando de que su pareja ha sido víctima de una inspección salvaje. Bueno, pues esto no fue así si nos atenemos a esa declaración que hizo ante la jueza la inspectora de Hacienda, Campos. Tal cual, es la jefa de la inspección de Hacienda en la Hacienda madrileña, Mercedes Urbano, una profesional sólida que firma todos los escritos que han servido de prueba contra Alberto González Amador. Son los audios inéditos, como decías, de Mercedes Urbano ante la jueza, la inspectora fiscal que investigó al novio de Ayuso y cuya declaración le sitúa a un paso del banquillo. Urbano desmonta el argumento de Ayuso respecto a que Alberto González fue objeto de una inspección salvaje por ser su pareja. La inspectora explica los motivos de esa inspección. Saltaron las alertas porque Alberto González pasó de ingresar poco más de 300.000 euros en 2019 a 2.300.000 al año siguiente, y sorprendentemente ese año pagó menos a Hacienda que el anterior. El motivo por el que se inician estas actuaciones inspectoras y lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en el ejercicio 2020 respecto del ejercicio 2019. En concreto, pues tiene unos ingresos de 2.330.000 euros aproximadamente. El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación. La inspectora relata de forma precisa y minuciosa, describe en 2 horas y media de interrogatorio demoledor, cómo Alberto González empleó facturas falsas por un montante millonario para pagar menos a Hacienda, cómo defraudó de forma consciente, presuntamente, una cuota de más de 350.000 euros en 2 años, o de qué forma empleó a facturadores falsos para aminorar la cuota tributaria a pagar. La inspectora Mercedes Urbano dice que Alberto González solo intentó regularizar su situación cuando fue pillado por la agencia tributaria. Esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la agencia tributaria, cuando ya he necesitado un procedimiento inspector, cuando ya las partes, porque el representante, las propias autoridades mexicanas no, están poniendo en evidencia que esa factura no responde a la realidad de los servicios, porque esos servicios no se han prestado, es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación. De tal manera que esto nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal.
La inspectora desmonta una por una las facturas millonarias presentadas por el novio de Ayuso para tratar de pagar menos a Hacienda. Entre ellas, Ángels, el empleo de 6 sociedades sevillanas pertenecientes a 3 personas que fueron contratados en teoría por González Amador para 13 análisis de calidad sanitaria y normas ISO. Urbano desvela que los 3 administradores de esas sociedades carecían de personal cualificado para esos trabajos tan técnicos, que en realidad esos empresarios son transportistas, agricultores y tratantes de ganado, y que los inspectores, ante las sospechas, fueron a visitar esas empresas sevillanas y se encontraron que allí no había empresa alguna, que eran domicilios particulares, sin rótulo, y que hasta en una de las viviendas les recibió el padre de uno de ellos. Se hicieron actuaciones de visita de los domicilios donde se encuentran las sociedades y nos damos cuenta que no hay rótulo, no desempeña ahí ninguna actividad, se trata de domicilios particulares, en uno estaba el padre, de tal manera que esto nos viene a poner de manifiesto que nos encontramos con 13 facturas emitidas por 6 empresas carentes prácticamente de medios humanos y materiales para lo que es la facturación, todas las facturas que han emitido a Maswell Cremona. Llegamos a la conclusión que igualmente nos encontramos ante facturas falsas utilizadas para reducir lo que es la tributación que le corresponde en el ejercicio 2021. Todo ello lleva a la inspectora a concluir sin género de dudas que Alberto González defraudó una cuota de 350.000 euros en 2 años, en los ejercicios 2020 y 2021. Una cosa, Campos, porque venía contando, esto es el origen, ¿no? Hay que siempre recordamos cuando hablamos del caso del fiscal general del Estado, dónde está el origen de todo esto, que deriva al final o que acaba con esta acusación al fiscal por presuntamente haber filtrado esos correos, que es otra cuestión. Pero ¿en qué momento procesal, en qué momento judicial está el caso de Alberto González Amador? Porque tenemos la sensación que uno ha corrido muy rápido y que otro va un poco más lento. Sí, bueno, pues estamos a la espera de que la jueza Inmaculada Iglesias ordene la apertura del juicio oral. Solo falta esto para la pieza principal, por los 2 delitos fiscales. Ahora mismo, después de esta declaración tan contundente de Mercedes Urbano, tan contundente fue Ángels, que la defensa del novio de Ayuso, tan incisiva en otros interrogatorios, aquí pasó de puntillas. No llegó prácticamente ni a preguntar a la técnico, a la inspectora fiscal, dado sus demoledores argumentos y explicaciones. Pues estamos a la espera de que la jueza emita ya ese auto de apertura de juicio oral contra el que no cabe recurso y que siente al novio de Ayuso en el banquillo de los acusados por 2 delitos de fraude fiscal y falsedad, por ese empleo de esa red de facturadores falsos. Además, tenemos una pieza separada por corrupción, por corrupción en los negocios, porque una de las empresas que había adquirido Alberto González Amador, Masterman SL, en realidad, pues creen que esa operación fue simulada y que escondía simplemente esa compra de una empresa sin valor por 500.000 euros, que era de la esposa del presidente de Quirón Prevención, su principal cliente. Escondía el pago de una comisión de 500.000 euros al presidente de Quirón Prevención a cambio de obtener contratos con este gigante sanitario que además es, Ángels, el principal adjudicatario sanitario del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Campos, gracias. A ti, buenos días. Esta es la declaración de la inspectora de Hacienda contando en qué consistía el fraude y sobre todo, y eso parece muy, muy importante porque ustedes saben que desde el primer momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde el minuto 0, salió a defender evidentemente a su pareja, pero acusando al gobierno de haber puesto todos los aparatos del Estado en su ataque y en este caso atacándola a través de su pareja, y hablaba eso, de una inspección salvaje, como prácticamente no se hace a ningún ciudadano, la que estaba siendo víctima, su pareja, de una inspección salvaje. Y claro, hay un dato, Guardans, este señor ingresaba 300.000, pasó a ingresar 2.300.000, dice la inspectora de Hacienda, aquí no pasa nada, o sea, la gente puede ganarse bien la vida o puede tener un golpe de suerte, pero claro, el problema es que tributaba menos. Sí. Es un testimonio demoledor, ¿no? Y mi ángulo es que debilita la confianza en la justicia y hace mucho daño. Todo esto hace mucho daño, Ángel. O sea, que si miramos un poco hacia atrás, la idea de que alguien que ha ganado más dinero y tributa menos y al que la inspección fiscal, la inspección de Hacienda le acusa de hacer facturas falsas, yo soy autónomo, emito facturas, sé muy bien lo que es una factura falsa. Una factura falsa no es algo que te ocurra por error. O sea, tú
no sé, te tienes que levantar una mañana y decir, pues ahora voy a hacer una factura falsa, voy a mentir en una factura con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Por tanto, alguien al que la Inspección de Hacienda acusa de emitir facturas falsas, de tributar menos a pesar de tener más ganancias, que esté defendido por la presidenta de la comunidad autónoma, que es parte del Estado, que es una parte esencial del Estado, es algo gravísimo. Independientemente de todo lo que ha ocurrido con el fiscal general del Estado, en sí mismo eso ya sería algo tremendo. Que encima eso esté ocurriendo a la vez con una pasividad judicial, una lentitud judicial enorme, y a la vez en que tienes una especie de diligencia, de falsa diligencia, persiguiendo a quien se supone o a quien se acusa, vamos, de haber denunciado eso, etcétera. Toda esta situación demuestra, pues, o pone en evidencia realmente cómo el aparato del Estado, o una parte del aparato del Estado, no es que estuviera contra este señor, es que lo que ha hecho es protegerlo, ¿no? Porque la que es aparato del Estado es la propia Ayuso, que habla como si fuera una ONG, cuando le interesa es la presidenta de España y de Europa y del mundo, pero cuando no, habla como si el Estado no fuera ella, no, ella es Estado. Y cuando ella está defendiendo a un defraudador, una parte del Estado está defendiendo a un defraudador. Y eso es lo que a mí me parece muy grave, ¿no? Sí, vemos que, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ignasi, vemos que en todo este relato, sucesión de hechos, cada vez se aporta más luz. Y a fin de cuentas, yo la conclusión a la que llego es que una vez se conoció en el entorno de Ayuso lo que había ocurrido, se intentó montar un relato de victimización sobre González Amador. Por un lado, hablando de lo que decía Ángels, la persecución de Hacienda salvaje, que lo investigaba él más que a nadie en el mundo. Y luego, por otra parte, lo que nos ha traído hasta aquí, el tema de la Fiscalía. Es decir, esta idea que se desliza del entorno de la Comunidad de Madrid de que es la propia Fiscalía la que le propone llegar a un acuerdo cuando se conoce esto en la Administración Pública, y que es la propia Fiscalía la que un día decide reventar el acuerdo, cuando esto no es lo que dice la UCO en sus informes. Lo que dice el informe de la UCO es que fue González Amador o su abogado, tanto monta tanto, quien propuso llegar a ese acuerdo y reconocer los posibles delitos que se hubieran cometido. Entonces, vemos el relato de la victimización, insisto, y yo creo que este tema, más allá de lo que resulte el juicio del fiscal general del Estado, lo que demuestra es a veces la poca ejemplaridad, y yo creo que Ayuso en esto sí se ha pillado también los dedos. ¿Por qué? Porque ella todo lo que ha sostenido es, bueno, esto es un particular, pero lo hablas desde la sede de la Comunidad de Madrid, por lo cual tú sales a defender a esa persona particular. Luego, ¿no? Como un poco, no, es que esto es en contra mía, tal. Aquí se partía de una situación que no era ejemplar. También digo, esto le pasa a mucha gente, sí, pero curiosamente le ha pasado a alguien del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que esto es la fiscalización de un hecho que le tiene que servir a sus votantes para decidir que, más allá de lo que ocurra con el tema del fiscal general, si esto es digno o merecible o asumible. Claro, y además un elemento más, ya voy contigo, Joan, un elemento más. O sea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que forma parte de un partido que día sí día también pide la dimisión del presidente del gobierno porque su mujer está imputada por diversos presuntos delitos. El último tuvo que declarar ayer por el caso de malversación, y el Partido Popular ayer mismo lo volvió a hacer en sede parlamentaria, sigue insistiendo en pedir la dimisión del presidente del gobierno por la imputación de su mujer. Vale, pues el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y acabamos de escuchar los audios ahora mismo de cómo testificó la inspectora de Hacienda, falseaba, es lo que decía Guardans, a conciencia, falseaba facturas. Es decir, engrosó sus cuentas, ganó más dinero, hizo todo lo posible por pagar menos Hacienda. Joan. Sí, a mí me interesa también lo de las fechas, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el año 2019 este señor, Alberto González Amador, declaró aproximadamente que había ganado unos 300.000 euros, ¿no? Según la inspectora, y en agosto del 2019 Isabel Díaz Ayuso fue nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid, y en el 2020, es decir, el año siguiente, este señor, de manera espectacular, pasó de haber ganado 300.000 euros a ganar 2.300.000 euros, ¿no? O sea, no está mal, es decir, es un año mágico, ¿no? Para el señor Alberto González Amador, que curiosamente, digamos, coincide con el cambio de estatus de su pareja, ¿no? Que era diputada de la Asamblea de Madrid y tenía un cargo en el propio gobierno, pero pasó a ser presidenta de la Comunidad de Madrid en agosto, ¿no? Bueno, yo creo que estas cosas también tienen su significación, ¿no? Porque, claro, resulta que luego se habla de los contratos de Quirón, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos,
a lo que huele todo esto es a tratos de favor, a contratos, a elementos que luego intentan taparse a través de estas fórmulas extrañas de las facturas amañadas, de las facturas falsas. Y realmente el relato de la inspectora es espectacular cuando empieza a explicar que van a los domicilios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí realmente para mí ha sido muy esclarecedora este audio, ¿no? Porque desmonta muchísimo muchos de la lógica con la cual se sustenta la idea de que todo, digamos, de que tú más, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar concretamente de los hechos, ¿no? Es que esta es la clave que hoy el valor del audio, que desmonta además toda la actuación, no solo porque decía Estefanía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordemos que el primer bulo que sale, que es lo que deriva en todo el tema de las filtraciones, sale de su jefe de gabinete, sale de alguien muy cercano, de alguien muy próximo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, no solo ella se pone a trabajar para intentar tapar a su pareja, sino que pone a la institución, que pone a la Comunidad de Madrid, que es Estado, como decíamos antes, pone a la Comunidad de Madrid a trabajar en la defensa de su pareja que ha cometido un presunto fraude fiscal. Sí, yo añadía un matiz, quería añadir un matiz que es muy en la línea de lo que decía Subirás, que me parece espléndido el ángulo. Cuando en todas las medidas de lucha contra la corrupción que proceden en algunos casos de la Unión Europea, del Consejo de Europa, hay un elemento muy claro, que es siempre hacer una declaración de patrimonio al inicio del mandato político y compararla con la misma declaración al final del mandato político, ¿no? Y eso afecta al político y evidentemente también a su pareja, es decir, tiene que afectar a su pareja. Y por tanto, efectivamente, aquí tenemos un incremento injustificado de patrimonio de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el momento de su llegada al poder. No es de ella, es de su pareja. Bueno, es de su pareja, efectivamente, y está absolutamente injustificado. Y eso, yo no puedo decir más porque no tengo más indicios, más allá de lo que diga un juez, pero efectivamente eso hoy es una de las formas de medir la corrupción personal. Pues hacemos una pausa y a la vuelta vamos con lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. La reducción de la jornada laboral cayó porque se unieron en la votación el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya. El Abierto. Ser podcast. Vamos con la derrota de ayer en el gobierno, para el gobierno en el Congreso de los Diputados, algo que ya estaba previsto. PP y Vox, junto con Junts, tumbaron la reducción de la jornada laboral. Era una derrota que estaba prevista desde el momento en que Junts anunció que iba a votar que no, cuando ellos dijeron que no se iban a sumar a la posibilidad de que entrara en el Congreso, de que se admitiera a trámite y que se pudiera empezar a debatir sobre la reducción de la jornada laboral. Pero más allá de la votación en sí, lo realmente llamativo ayer fue la reacción del gobierno con Junts, concretamente la intervención de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ayer en el Pleno fue muy dura con Junts, acusó a este partido directamente de perjudicar a los trabajadores, de pertenecer, decía, a la patronal y a la derecha más reaccionaria. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque es verdad que estamos acostumbrados a que el Gobierno intenta siempre hacer equilibrios, no subir excesivamente el tono cuando se refiere a los independentistas catalanes, porque sabe que necesita de sus votos en muchas cuestiones. Ocurre que ayer sí que elevó el tono la vicepresidenta, que no quedó sin respuesta, porque además Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, no estaba previsto que interviniera en el Pleno y sí lo hizo porque quiso responder a la dureza de las palabras de Yolanda Díaz. O sea que ayer se hizo evidente el estado en el que se encuentran las relaciones entre el Gobierno y Junts per Catalunya. Sí, tú lo decías, que el Congreso iba a tumbar la reducción de la jornada laboral, era algo con lo que contábamos desde el pasado lunes. Lo que no esperábamos era un debate así en el hemiciclo, un debate tan hostil y áspero entre Yolanda Díaz y Míriam Nogueras. Un debate que por momentos tuvo mucho de personal, porque después de que la vicepresidenta segunda cargase contra el PP durante la negociación y obviase la responsabilidad de Junts en que su ley estrella no saliese adelante, ayer sí atacó a los de Puigdemont. Señora Nogueras, le decía que usted cree hoy aquí que representan al independentismo catalán. Y no es verdad. Hoy ustedes representan los intereses de la patronal española en sus sectores más reaccionarios. Y no estaba previsto, pero fue Míriam Nogueras la que respondió a la vicepresidenta tras escuchar su primera intervención. Directamente la portavoz de Junts acusó a Díaz de mentirosa. Vostè sempre diu, senyora vicepresidenta, jo nunca miento, jo. Crec que tots aquí podem certificar que vostè no fa altra cosa que mentir.
En un discurso donde Díaz enarboló la bandera del laborismo, puso a Junts al mismo nivel ideológico que PP y Vox, rompiendo así todos los puentes con los independentistas. Algo de lo que sí se cuidó el PSOE durante el debate, atacando solo a los populares. Alberto Mayoral, PSOE, Juan Bravo, PP. Yo quiero que desde su posición nos expliquen, para que todos entendamos, para que los que nos escuchan hoy, para que la clase trabajadora de este país entienda por qué trabajar más horas nos hace más competitivos. Tenemos que ser más productivos para trabajar menos horas, no trabajar menos horas para ser más productivos. Un ejemplo muy sencillo. Trabajar menos para ser más productivos es como ponerse un pantalón de una talla menos para adelgazar. No, no es así. Muy significativo fue también lo que no se escuchó y lo que no tuvo tanto foco. Ángels, el debate nos dejó imágenes poco habituales, como a Gabriel Rufián aplaudiendo a Yolanda Díaz cuando ésta criticaba a Junts, o al PP sin hacer grandes alardes ni gestos tras una nueva derrota del gobierno. Ayer nadie quiso hacerse cargo de la responsabilidad de tumbar esta ley. Josu, gracias. A vosotros. Hemos escuchado también antes a lo largo de este programa al presidente de la patronal catalana Foment del Treball, a Josep Sánchez Llibre, dando las gracias directamente a Junts por haber tumbado esta posibilidad de avanzar en esta legislación, y el hecho es que al final, Joan, nos quedamos con una legislación que tiene más de 40 años de existencia. Es decir, sobre el papel es verdad que luego hay convenios que se han ido modificando, pero sobre el papel ahora mismo tenemos una legislación y tenemos que trabajar las mismas horas que hace 40 años. Sí, yo creo que este apunte es muy importante. Es decir, tenemos una ley que es la que marca en general, digamos, los límites que no se pueden pasar por ningún convenio, que es de hace 42 años o 43 años. Muy bien. Por otro lado, digamos, en la práctica hay muchos convenios que sí que han regulado que se trabaje menos de estas 40 horas. De hecho, los cálculos nos dicen que hay más de 9 millones de trabajadores en España que trabajan menos de esas 40 horas que marca la ley. Lo significativo es que si no hay una ley, si no se modifica la ley, el debate sobre las horas que se trabajan queda a merced de la fuerza negociadora que se da en cada convenio. Y entonces, por ejemplo, puede pasar, como creo que pasa, que el convenio de hostelería de Navarra marca menos de 40 horas y en cambio el convenio de hostelería de Madrid pues marca 40 horas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, estamos ante una situación de desigualdad en la estructura del trabajo en toda España, porque depende, digamos, de la capacidad concreta, del momento concreto en que se discuten los convenios de cada uno de los sectores, ¿no? En cambio, la ley lo que hace es de alguna manera fijar las bases mínimas sobre las cuales esos convenios deberán operar, ¿no? Yo creo que este es un punto importante. Además, conviene recordar, porque al final yo creo que la gente un poco se pierde a veces en el debate. Ayer no se estaba aprobando o rechazando una ley. Se estaba aprobando que se iniciara el trámite de una ley, que se debatiera, y por lo tanto la posibilidad de cambiar el articulado de la ley y que se negociara, por ejemplo, que Junts lograra negociar, aprovechando su fuerza en este momento, en el límite de la mayoría parlamentaria, que Junts en el debate de la ley pudiera cambiar aquellos aspectos que consideraban más negativos específicamente para el caso de Cataluña, se podía dar perfectamente. Es decir, si se negó a generar el trámite de la ley, esto es lo grave, porque yo creo que, digamos, muchos españoles no entenderán ¿por qué no se puede discutir algo que les afecta tan claramente como es el horario, ¿no? El horario de trabajo, y etcétera, ¿no? ¿Y por qué no se puede discutir esto en un momento cuando estamos hablando de una ley que en la España de hace 43 años tiene muy poco que ver con la España de hoy, ¿no? Yo creo que esto es lo importante, ¿no? Dejadme que vaya a publicidad y así después podéis desarrollar tanto Ignasi como Estefanía vuestros argumentos sobre esta cuestión, porque además añadiremos algo más, ¿no? Porque sigue estando en el horizonte otra vez la posible aprobación de unos presupuestos, y no sé si al gobierno le preocupa lo que pueda pasar a partir de ahora, y sobre todo teniendo en cuenta el tono utilizado ayer por la parte de Sumar del gobierno contra Junts per Catalunya por tumbar esta ley de la disminución de la jornada laboral. Hacemos una pausa y volvemos. En el abierto, Ignasi,
Ignasi Guardans, Estefanía Molina, Joan Subirats. Ahora seguimos con el análisis sobre el resultado de la votación de ayer para la reducción de la jornada laboral, pero dejadme que incorpore un elemento más y así podemos seguir el análisis, y es cuánto le preocupa a Moncloa el resultado de esta votación de cara a lo que pueda pasar con la posible aprobación de unos presupuestos generales del Estado. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Quieren dejar muy claro en Moncloa que estamos hablando de votaciones separadas, que una cosa nada que tiene que ver con la otra, pero lo cierto es que la votación de ayer escenifica la distancia, y lo comentábamos antes, sobre todo por esa dureza de la vicepresidenta al dirigirse a Junts per Catalunya, la distancia que separa al Ejecutivo de Junts, que es indispensable esa formación política para que el Gobierno pueda sacar las cuentas. Sí, la negociación de los presupuestos no está ni mucho menos encarrilada, pero el Gobierno asegura que ya está habiendo conversaciones también con Junts para sacar lo antes posible la senda de estabilidad, que es el primer paso para aprobar después los presupuestos. Así que lo que esperan ahora en Hacienda es que la escenificación ayer, una vez más, de la distancia con Junts no torpedee estas negociaciones. Lo que nos dicen desde el departamento de la vicepresidenta Montero es que son carriles diferentes, que una cosa no afecta para nada a la otra, y de hecho desde el PSOE llevan días dejando claro que esta negociación de reducción de la jornada laboral la llevaba el Ministerio de Trabajo de la vicepresidenta Díaz y no se estaba vinculando a ninguna otra cuestión. No han ocultado tampoco las filas socialistas su malestar por el empeño de la líder de Sumar de llevar a votación esta ley sin tener garantizados los apoyos, y por el hecho de que esta foto de derrota se haya acabado produciendo el primer pleno del curso parlamentario. Nos decía ayer, por ejemplo, un diputado socialista que les habían metido en un jardín innecesario, más allá del apoyo de la defensa cerrada que el PSOE sí que hace de esta medida. Tampoco se esperaban en el ala socialista el duro enfrentamiento de ayer que vimos entre Yolanda Díaz y Miriam Nogueras, ¿no?, que comentabais. El PSOE, pero también Sumar, llevaban días poniendo sobre todo el foco en el PP y en Vox, y ahora en Moncloa esperan que lo de ayer sirva al menos para retratar a la derecha, y sobre todo esperan que no enturbie todas estas negociaciones pendientes, aunque la inquietud, Ángeles, es evidente. Ana, gracias. A vosotros. Ignacio, retomamos el análisis sobre el resultado de esta votación, que como decíamos nos sitúan unos horarios laborales de hace 40 años, y estaba muy bien el matiz que hacía Joan. Bueno, hay convenios que ya contemplan la reducción de jornada, pero no son ni siquiera convenios sectoriales, porque ponía, por ejemplo, el caso de la hostelería en 2 comunidades autónomas diferentes. Bueno, yo entiendo y respeto esa narrativa de los 40 años, pero permíteme que no la compre, porque le puedo dar la vuelta a la narrativa. O sea, solo el 16% de todos los trabajadores de la Unión Europea, solo un 16% tienen su jornada laboral regulada por ley. Todos los demás no la tienen. Los trabajadores de Alemania no la tienen, los de Italia no la tienen, los de Suecia no la tienen, los de Estonia no la tienen, los de Polonia no la tienen, los de Rumanía no la tienen, o sea, no lo tienen. Los únicos trabajadores de toda la Unión Europea que tienen su jornada laboral regulada por ley son los de Francia y Bélgica. Y en Francia se lo están repensando las consecuencias que ha tenido esa decisión en la situación en la que están. Por tanto, esto es un debate político de verdad, es un debate legítimo. Estamos muy acostumbrados en este país a tener debates de estos existenciales en los que de repente pues uno no puede tener una opinión porque muchas veces las opiniones pues son sobre racismo, sobre independencia, tocan lo fundamental y parece que quien se opone a eso pues está realmente fuera del sistema. No, en este momento nadie está fuera del sistema, ni fuera de la Constitución, ni deja de ser demócrata si defiende que la jornada laboral no se regula por ley. Y defiende que la jornada laboral se regula por convenio. Es perfectamente demócrata, perfectamente constitucional y perfectamente respetable. Y a partir de ahí que poner argumentos... Ignacio, perdona, pero aquí nadie ha dicho que esto sea antidemocrático ni anticonstitucional, ¿eh? No, o sea, lo digo aquí en esta tertulia. Sí, porque... Pero yo creo que... Pero estoy de acuerdo contigo, y creo que esta es la base, que hay que debatirlo, pero es que ni siquiera, después de que se haya tomado con esta votación, ni siquiera va a haber esa posibilidad de debatirlo. No, porque efectivamente, porque el debate sí hay por ley o no. O sea, yo en ese sentido sí estoy de acuerdo que quienes defienden que esto no se debe hacer por ley, que es una posición, insisto, la misma que la de la derecha alemana y la misma que la izquierda alemana, porque el SPD también ha gobernado en Alemania muchos años y no ha puesto nunca esta medida sobre la mesa. Por tanto, la izquierda alemana también defiende eso. Y por tanto, quien defienda legítimamente que esto no debe hacerse por ley, pues efectivamente el voto lo tiene que hacer ahora y no por vía de enmienda, y lo que tiene que hacer es negar que esto se regule por ley y fomentar que esto se haga por vía de convenio. Y además, también es legítimo mezclar este tema en un ámbito mucho más amplio de la productividad. Es muy discutible discutir la jornada laboral
por ejemplo, sin discutir el absentismo. Es muy discutible tratar de la productividad de España por segmentos, por trozos. La productividad del trabajo en España hay que tratarlo en conjunto y, por tanto, se puede hablar de jornada laboral a la vez que se habla de productividad, de productividad y que se habla de absentismo, que se habla de más cosas. Y a la vez no está claro que tenga sentido hacer una ley que valga por igual para la gran empresa y la pequeña. Por tanto, yo ahí no tengo mis dudas sobre si esto había que aprobarlo o no. En todo caso, sí respeto que eso no es el capital, la extrema derecha. No, mire usted, el SPD, insisto, la izquierda francesa, la izquierda alemana también. Por tanto, no es un tema de derecha e izquierda, es un tema de modelo en el que hay distintas posiciones. Y ahí es donde creo que Yolanda Díaz, cambiando el ángulo, pues se ha equivocado de estrategia y se ha olvidado del país en el que vive y se ha olvidado ni siquiera de a quién le debe su cargo. Porque si Yolanda Díaz está ahí es por Junts. Y por tanto Yolanda Díaz tendría que levantarse cada mañana diciendo: yo estoy aquí porque me votó Puigdemont, a quien fue la primera en ir a saludar. Y por tanto, si se olvida de eso y actúa como si Puigdemont no existiera, y como si Junts no existiera, pues paga las consecuencias. Eso es la realidad política, y lo peor que se puede hacer en política es olvidarte de la realidad y del marco en el que estás. Y Yolanda Díaz demasiadas veces se olvida. Estefanía. A ver, yo aprecio un maniqueo trampantojo de fondo, que es esta idea, lo decía Ignasi, de que reducir la jornada laboral es de izquierdas o de derechas. En España parece que oponerse es de derechas. Pues yo conozco empresarios que piensan que podría ser un aliciente para sus trabajadores, a lo mejor reducir las horas y rendir mucho más por la productividad, que también lo decía Ignasi. Es decir, ahora mismo el cohete económico de Pedro Sánchez está basado mayormente en el incremento de volumen de trabajadores, también por la llegada de personas migrantes que han venido aquí a ganarse la vida, pero en menor medida por incrementos de la productividad, que es lo que, dicho en castellano y claro, permitiría que la gente se gane un mejor salario, ¿no? Que fuéramos una economía con mucha más productividad en sectores más punteros. La cosa es que sí que es cierto que hay pymes que consideran que, bueno, y estas horas que me deja de hacer un trabajador, ¿no? Porque no todo es trabajo de oficina, lo asumimos, hay tiendas que tienen que estar abiertas, que tienen un horario, fábricas, etcétera. ¿Quién me hace esas otras horas? Pues eso también había, yo creo, una voluntad del gobierno de intentar ver pues, cómo lo financiamos o cómo os ayudamos, pero haberlo negociado. Este es un poco el marco general. Luego está la parte política. Creo que sí, que Yolanda Díaz, un poco después de haber ido a ver a Puigdemont a Bélgica, a intentar ser como la más cercana o la primera que se le armó el gran escándalo por irlo a ver, hay una voluntad política de instrumentalizar lo que aquí ha pasado, ¿no? De decir, bueno, pues confronto. Ayer hablaba incluso de la lucha de clases. Sabemos que el espacio a la izquierda del PSOE atraviesa un duelo fratricida entre Sumar y Podemos, y ahí cada cual intenta sacar pecho a su manera. Pero luego está la cuestión de Junts, y esta también es importante porque afecta a la gobernabilidad. Ahora mismo Junts está dividido en dos almas: los que creen que hay que seguir legislando y pensar en la Cataluña post-procés, que es en la que ya vivimos, y de qué forma reconstruir un relato parecido al de la vieja convergencia para poder pues, seguir creciendo al margen de la idea de la independencia, aunque sea un sentimiento legítimo y que comparten muchos de sus votantes, pero las cosas del comer. Y luego hay otra alma que piensa que mientras la cuestión de Puigdemont no esté resuelta, aquí no se puede avanzar en prácticamente nada y hay que jugar continuamente al tira y afloja con el gobierno, llevarlo al límite, etcétera, para que no se note que han vuelto a la gobernabilidad. Puigdemont asume que de momento la amnistía no se le ha aplicado a él, pero también a muchas otras personas tampoco, está en trámite. No han logrado la oficialidad del catalán en la Unión Europea, ellos que le decían a Esquerra es que vosotros se os toma el pelo, no lográis nada. Entonces aquí hay estas dos almas. Fruto de esta división fue la salida de una persona tan ilustre en el partido como era Jaume Giró. A mí me da la impresión que hay gente que ve que mientras todo sea el secuestro de Puigdemont de sus intereses políticos, pues hay gente que no quiere estar ahí, no cree que se esté haciendo cosas para realmente gobernar Cataluña. Y por último, aquí el problema realmente es para el gobierno de España. ¿Por qué? Porque una cosa es estar en el poder y otra cosa es gobernar. Creo que mucha gente pensó que el encuentro entre Salvador Illa y Puigdemont suavizaría la puerta de los presupuestos generales. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo estamos en la misma situación que he descrito hace un momento, las dos almas de Junts. Joan. Sí, bueno, aquí han salido muchísimos temas, ¿no? Es decir, claro, por un lado las tradiciones políticas de los países, ¿no? Cuando antes Ignasi hablaba de dónde hay leyes y dónde hay convenios, pues esto nos llevaría muy lejos, porque las tradiciones anglosajonas son de un tipo y las tradiciones continentales en la propia idea de la ley también es muy distinta en un caso que en otro, ¿no? Las tradiciones más continentales, nosotros
venimos de una tradición francesa de la ley acaba siendo un elemento muy significativo. Hombre, yo he citado Alemania, no he citado Reino Unido, Alemania, está muy continental. Pero fíjate, por ejemplo, el papel de los sindicatos, ¿no? Es decir, la señora Yolanda Díaz no está sola en este tema, ¿no? Ayer no fue por casualidad, digamos, que los sindicatos movilizaron a sus bases en diversas ciudades del país para poner de relieve que lo que se estaba discutiendo no es un tema estrictamente político, sino que se hablaba constantemente de 12 millones y medio de trabajadores que tienen que tal. Hay un problema también de fuerza y de capacidad sindical en unos sectores más que en otros. Ahora, hace un momento, Estefanía hablaba de salarios y de productividad. Hablamos de este tema también. Aquí, si cualquier análisis comparado que se haga, ya que Ignasi ha hablado de análisis comparados, comparemos también, no solamente, digamos, cómo se tramitan los horarios de las empresas, sino cuál es el nivel de salarios en el que estamos, ¿no? Cuando se ha aumentado en los últimos años la productividad y los salarios no han aumentado, y sabemos que a la gente le cuesta mucho llegar a final de mes, cada vez más. Es decir, hay un problema real de dificultades de lo que se llama trabajadores pobres, que nunca había pasado. Es decir, la gente cuando trabajaba, digamos, tenía asegurado de alguna manera llegar a poder subsistir. Los que no trabajaban eran los que no subsistían, y para eso había el subsidio de paro. Pero si trabajas y no llegas a final de mes, algo pasa. Es decir, realmente es un tema muy grande, ¿eh? O sea, no podemos, digamos, solventarlo en 2 minutos. Y esto se mezcla, como decía ahora Estefanía, con todos los matices dentro de Junts, de cuál es la posición, si vuelven a recuperar la posición que tenía Convergencia, si intentan mantener en un momento en que se les va electorado hacia Alianza Catalana y que hay una gran, como hoy veremos en la diada, un descenso muy significativo de toda la presión independentista. Y luego está la capacidad de supervivencia del gobierno. Es decir, claro, en este tema se juegan tantos elementos al mismo tiempo que al final olvidamos que hay un tema muy importante, que es que hay unos sindicatos, hay unos horarios de trabajo y hay una necesidad de recuperar, sea por la banda, digamos, de los horarios. Y decía muy bien Estefanía, hay empresas que se ha hecho experimentos de 4 días a la semana, y hay empresarios que lo están, digamos, probando, porque al final es un tema de productividad. Es decir, es un tema que no es nada simple el tratarlo, y como estamos en medio de un inicio de temporada y en el que estamos hablando al mismo tiempo de gobernabilidad y de si ese gobierno es capaz o no de mantenerse, de llegar al 2027 y de aprobar presupuestos, al final ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿eh? Esta es un poco la sensación que tengo. O sea. Muy breve, Estefanía. Sí, al hilo de lo que comentaba Joan, hay una realidad, y hace poco salió un informe de la OCDE. Yo antes decía en 2 décadas, pero en 3 décadas el nivel de vida de los españoles está prácticamente congelado. Es decir, los salarios y la inflación en 3 décadas están prácticamente igual. Debería ser el foco, y no es una cuestión menor, toda la cuestión relativa a la productividad en España, la economía. Ahora mismo crecemos, sí, es cierto, pero también lo decía Joan, pero vemos la dificultad de mucha gente para llegar a final de mes. Es decir, la vivienda, la emancipación, tantas otras cuestiones. Entonces, eso está ahí, eso no son como los aledaños del sistema. Yo creo que es el centro del debate político. El abierto, Ignasi Guardans, Estefanía Molina y Joan Subirats, que se le escapaba la risa cuando yo decía, cortando el debate, a la vuelta nos vamos a Israel y a Bruselas, porque es verdad que estamos aquí con los cálculos políticos y con las cuestiones domésticas y con las cuestiones internas, con los cálculos pero el mundo sigue complicado. Vamos, sí, es que es lo que iba a decir Joan, y el mundo se mueve y mucho a nuestro alrededor, y se mueve además de una forma muy preocupante, así que vamos a irnos a algunos de los escenarios que están siendo protagonistas en estas últimas horas. Primero, Oriente Medio, donde la violencia no cesa en la Franja de Gaza. No cesa a golpe de misiles como este. El ejército de Israel sigue destruyendo uno a uno
edificios enteros en el norte de la franja, desde donde nos llegan testimonios muy duros, como el que nos ha enviado Ata, alguien con quien hablábamos la semana pasada cuando hacíamos las ediciones especiales de Hoy por Hoy desde Israel. Él nos cuenta esto desde Ciudad de Gaza. Es un testimonio, es una nota de voz que ha mandado hace tan solo unas horas. Muchos bombardeos, estamos en la ciudad de Gaza. No se ve nada, tanto bombardeos en la misma hora, en la mismo minuto. Muchos bombardeos en esta zona ahora mismo en la ciudad de Gaza. Están obligando a la gente a salir abajo del bombardeo en la ciudad de Gaza. Allí en la franja la cifra oficial de fallecidos a manos del ejército de Israel, de asesinados, se acerca a los 65.000 desde el inicio de la guerra y nada indica que Netanyahu piense en detener esa ofensiva. En Israel está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nicolás, de nuevo. Hola, de nuevo. Nico, no es solo que Netanyahu no piense dar marcha atrás en su genocidio en Gaza, es que en las últimas horas ha defendido sus ataques contra la cúpula negociadora de Hamás en Qatar, comparando la situación de su país con la que vivió Estados Unidos tras el 11S. Sí, Netanyahu no se inmuta ante el aumento de la presión desde Bruselas o ante la advertencia de Qatar, cuyo primer ministro pedía anoche una respuesta colectiva para que Israel frene esa cadena de ataques. Muy lejos de eso, Netanyahu ha dado órdenes para atacar esta misma madrugada al sur del Líbano. Ayer mató a más de 35 personas en el ataque sobre Sanaa, la capital de Yemen. Todo esto horas después de su primer ataque a Qatar. Desde el 7 de octubre, recordemos, ha bombardeado Siria, Irán, pero Netanyahu anoche comparando su genocidio en Gaza con la respuesta de Estados Unidos al 11 de septiembre. We also have a September 11. We remember October 7th. El 7 de octubre es nuestro 11S, dice Netanyahu, que en un tono arrogante cuestiona a todos los países que ahora condenan lo que está haciendo Israel en Gaza y los países del entorno. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. Ahora los diversos países del mundo condenan a Israel, deberían avergonzarse. ¿Qué hicieron después de que América eliminara a Osama Bin Laden? Dijeron, oh, qué terrible cosa hizo en Afganistán o Pakistán. No, aplaudieron, deberían aplaudir a Israel por defender estos mismos principios. Señala a Qatar y a todos los que albergan a terroristas de Hamás a que irá a por ellos. Nada ni nadie, dice Netanyahu, que va a parar su ofensiva sobre Ciudad de Gaza. De hecho, Haaretz publica esta mañana, Ángels, que incluso la Fiscalía Militar está en contra de esas órdenes de evacuación, pero sus planes siguen adelante. Nico, mientras Netanyahu ordena atacar con impunidad objetivos como Yemen o Qatar, su ejército, y acabamos de escuchar ahora el testimonio de Ata, intensifica esos ataques en el norte de la franja, donde los habitantes de la ciudad de Gaza han recibido una nueva orden de evacuación mientras los bombardean. Es decir, váyanse ustedes de aquí, pero mientras tanto nosotros les iremos bombardeando. Tú has hablando con algunos analistas israelíes que creen que nada ni nadie va a parar a Netanyahu en la toma de la ciudad, de la capital del enclave palestino. Sí, esta noche las bombas, Ángel, han sido incendiarias, han quemado varias tiendas de campaña donde se refugiaban niños con su familia, y lo cierto es que hay más de 60 muertos en las últimas 24 horas en la franja, la mayoría en la ciudad donde se ve obligada a huir Lina, que es una trabajadora de Médicos Sin Fronteras, que nos describe cómo estaba recogiendo sus pertenencias para meterlas en una mochila. Sinceramente, el dolor es mucho más fácil que el camino a seguir, dice en este mensaje. Esta vez estoy saliendo y no regresaré, como si tu cuerpo estuviera en un lugar y tu alma en otro, dice esta consejera de Médicos Sin Fronteras, que insiste en que la orden de evacuación de Ciudad de Gaza es una sentencia a muerte para 1 millón de personas. Sin embargo, a menos de 5 kilómetros en línea recta. So I'm living in Sderot. I'm living right next to Bet Hanun, actually. We can see Or, una profesora treintañera que desde el balcón de su casa en Sderot ve y escucha los bombardeos, especialmente durante la noche y el amanecer. Pide al ejército que acabe su trabajo y acabe con Hamás. Todo esto nos lo decía mientras las ruinas de Ciudad de Gaza se tragaban, Ángels, el sol que caía a plomo sobre el Mediterráneo, un atardecer que un grupo de israelíes acudían a ver al macabro mirador de la guerra. La invasión a la Ciudad de Gaza con su millón de habitantes es inminente, aunque no está claro el ritmo. Es muy probable que avance. Daniel Kuperbarser, analista y economista, afirma en la SER que Netanyahu va por la Ciudad de Gaza a pesar de que no tiene ningún plan para asistir al millón de habitantes que sigue allí. Discute la estrategia de Netanyahu de atacar a todos los países de la región. Esto no allana el camino a un acuerdo para la liberación de rehenes, como sostiene Netanyahu, ni tampoco lo sabotea como lo sostienen los familiares de los rehenes. Simplemente la imposibilidad de acuerdo se basa en el gran distanciamiento en las exigencias mínimas de ambas partes. Hacía referencia al ataque sobre Qatar, que esta vez sí ha desatado, Ángel, la indignación entre los países del Golfo. Dice algunos analistas de la prensa saudí que el daño está hecho, que un aliado estadounidense haya atacado a otro aliado estadounidense con la luz verde de Washington es un precedente que no se desvanecerá. Nico, gracias.
Hasta luego. Y frente a todo esto, la reacción de la comunidad internacional ayer, y ahora hablaremos de ello, fue un paso más allá. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ahora entraremos en la reacción de las instituciones europeas, pero primero me gustaría que escucharan lo que dijo ayer el exalcalde de Roma, Ignacio Marino, ahora es eurodiputado por Los Verdes, lo que le dijo a Kaja Kallas, que es la jefa de la diplomacia europea, cómo le reprochó su parálisis. No viviré lo suficiente para visitar el Museo de la Destrucción de Gaza y escuchar la voz de mis bisnietos preguntando, ¿pero dónde estaba el bisabuelo en esos años? ¿Cómo pudo pasar esto? Tú, alta representante Kallas, gracias a que eres joven, aún estarás ahí y tendrás que cambiar de tema o esconderte porque no podrás explicarle a tus nietos cómo en una posición de poder, representando Europa, no hiciste lo imposible para parar los disparos a los niños que mendigaban agua y pan. Ni alzaste la voz cuando tu presidenta llamó para expresar solidaridad a un criminal de guerra, quien, mientras tú callabas, cometió un genocidio. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Hola, buenos días. Precisamente ha habido reacción de Kaja Kallas para responder a críticas tan duras como esta que acabamos de escuchar de un eurodiputado que había sido alcalde de Roma y para responder en concreto a las que le ha hecho su antecesor, lo que ha dicho de ella y de su inacción Josep Borrell. Coincide con el momento, además, lo decíamos antes, en el que la presidenta de la Comisión se abre a ser más dura con Israel, pero el caso es que la alta representante ha defendido su gestión y ha venido a decir que ella ha hecho más de lo que hizo Borrell. Sí, con un tono mucho más comedido con el gobierno de Netanyahu, con un discurso mucho más beligerante con Rusia en contraste con sus declaraciones sobre la guerra en Gaza, la alta representante defiende que mantener el diálogo con Israel está permitiendo algunos avances, aunque admite que son insuficientes. Kaja Kallas defiende su gestión frente a las críticas de muchos que la acusan de inmovilismo o falta de liderazgo para alcanzar un consenso que permita activar medidas más drásticas, como las propuestas ayer por la presidenta de la Comisión. Críticas incluidas las de su antecesor, Josep Borrell. La Estonia sabe que se ha consolidado la percepción de inacción en países como España. Lo ha reconocido en una conversación con un grupo de periodistas en Estrasburgo, en el que también ha participado la cadena SER. Asume la frustración de muchos españoles, habla especialmente, que le preocupa especialmente la frustración de los jóvenes, pero como digo, defiende el trabajo realizado por su equipo. Subraya que no hay más alternativas mientras siga el bloqueo de los países más grandes dentro del Consejo. Lo hace con estos argumentos. I would say very straight look at the facts. I have achieved more on this file than my predecessors ever did. I did the Article 2 review. Dice Kallas que hay que atenerse a los hechos. Considera que su equipo ha hecho más que su predecesor cada día. Hicimos la revisión del artículo 2 cuando nadie decía que era posible para que los estados propusieran la suspensión del acuerdo de asociación. Yes, I would have liked it to be stronger, but there was nothing coming out of Commission when Borrell was the vice president. Me gustaría medidas más duras, pero no se hizo nada en la Comisión cuando Borrell era alto representante. Pone como ejemplo el acuerdo de entendimiento humanitario con Israel, que se cerró el pasado mes de julio, para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Está de acuerdo en que los resultados de este acuerdo no son suficientes, admite de hecho que Tel Aviv no lo está cumpliendo en su totalidad, pero defiende que esto es más que no conseguir nada, que el acuerdo permite la entrada de ayuda humanitaria en Gaza desde julio y que desde luego es más de lo que logró la comisión anterior, porque de fondo, Ángels, lo que está defendiendo Kallas son dos ideas centrales frente a las críticas de Borrell. En primer lugar, que a diferencia de Borrell, cuyo lenguaje consiguió, asegura, no mantener el diálogo con el gobierno de Israel, ella defiende que hay que seguir hablando con el gobierno de Netanyahu porque eso ha permitido, y lo pone como ejemplo, el acuerdo humanitario que se cerró en julio. Cree que el lenguaje más duro como el de Borrell no consiguió nada y no salva vidas. La segunda es que su equipo sí está haciendo propuestas. Asume que cierta frustración por no haber llegado más lejos, pero asegura que el impedimento está en la falta de consenso y que no hay alternativas mientras no haya mayorías en ese consejo. Defiende que la Unión Europea sigue siendo el actor más activo en el escenario internacional para encontrar una solución en la guerra en Oriente Medio. Enrique, gracias. A vosotros. Ignacio, no sé si es el actor más activo internacional, pero ¿tú crees que se mueve algo en la Unión Europea?
Bueno, se mueve un malestar del que no se informa lo suficiente, porque muchas veces los europeístas tampoco lo queremos multiplicar, ¿eh? Pero ahora que no nos oye nadie, Ángels, te diré que en la Comisión Europea hay un malestar terrible entre los funcionarios, entre la gente que trabaja ahí, porque son gente que están ahí por su sueldo, por su empleo, como cualquier trabajador, pero por un punto de ideal. Yo creo que el 90% de los funcionarios de la Comisión Europea tienen un ideal que les ha llevado allí y ven ese ideal en cuestión. Y por tanto, efectivamente, hay un nivel de frustración enorme con el liderazgo de Ursula von der Leyen y con el liderazgo de Kaja Kallas en este tema. Y que ayer, efectivamente, Ursula von der Leyen, pues en el discurso empezó a virar el barco lentamente, mucho más allá que lo que la propia Kallas había planteado, y anunció ya algunas medidas, ¿no? Por tanto, sí están las cosas mal. Creo que Kallas se equivoca, lleva equivocándose mucho tiempo en muchos temas, sobre todo por falta de experiencia o por falta de liderazgo. Creo que el puesto le venía grande, quizá cuando lo termine ya habrá cogido el volumen o la entidad o el peso que podía tener, pero en este igual momento ya será realmente, tarde. igual será tarde, sí, pero efectivamente cuando salga quizás será un líder, pero en este momento realmente le está faltando la madera necesaria para el puesto que ocupa. No es decisión suya encontrarse en una de las mayores crisis que tiene Europa y que tiene el planeta en términos geopolíticos pues desde hace 50 años, le ha tocado a ella y no está a la altura en sus decisiones y en su pasividad y en su falta de iniciativa y en algunos errores garrafales que ya no voy a multiplicar más, pues porque tampoco sacamos nada, pero realmente sí, es un momento triste para cualquiera que siga de cerca la realidad europea. Sí. Estefanía. Me ha parecido muy interesante la pieza, un poco para explicar la comparación de las acciones de Borrell frente a las de Kaja Kallas, porque sí que es cierto que da la impresión de que Borrell sí que ha tenido una especie de autoritas con todo este tema. Es decir, otra cosa es que haya podido hacer algo. Exactamente. O sea, Kaja Kallas, ella reivindica que ha procurado presionar para que entrara la ayuda humanitaria en Gaza y revisar los ciertos tratados que se mantienen desde la Unión Europea y los Estados miembros con Israel. Pero la realidad es que en un conflicto de estas características, Borrell se presentaba como un contrapoder a todo ese malestar que relata Ignasi, que genera el mandato de Ursula von der Leyen. Borrell se movilizaba, visitaba la zona, hacía unas durísimas declaraciones todo el rato y la gente, aunque la impotencia era muy parecida o la misma o incluso más, pero había un refugio. Al final la Unión Europea no es un ente con muchísima capacidad de cambiar el mundo, pero como mínimo es un ente que debe tener una capacidad de infundir un respeto, una autoridad moral. Creo que Borrell la tenía. Tampoco es cuestión de hacer un tratado de nacionalidades, pero Kaja Kallas yo creo que estaba puesta ahí por la cuestión más de Rusia y Ucrania. Era una mujer que viene de Estonia. Josep Borrell, por tradición en España, una opinión pública muy sensibilizada con la cuestión de Palestina, pues seguramente ha tenido más pulso, más olfato, más capacidad de vehicular todo eso. Pero de Kaja Kallas no se la ve un contrapoder frente a ese malestar que genera von der Leyen. A Borrell sí que se le veía. Y luego otra cosa, la Unión Europea también tiene que asumir yo creo, su propia hipocresía. Es decir, nos presentamos como el faro moral de los valores al tiempo que asumimos que esto también es una cuestión muy de estados. Es decir, hay países pues que tienen, lo decimos siempre, ¿no? Alemania tiene su culpa histórica, etcétera, y nadie se ha atrevido a ponerse a la cabeza de eso. También te digo, en algunas veces que von der Leyen ha intentado un poquito ponerse a la cabeza de algo, como que este tema es tan complejo y los intereses de cada estado son a veces tan distintos y sabe mal decirlo, también se le ha afeado, ¿no? Le ha dicho, no, usted tiene que representar una posición común. Sí, pero no hay una posición común en este tema como lo había con Ucrania. Joan. Sí, yo creo que antes Ignasi lo comentaba, yo recuerdo que hubo una manifestación muy importante y un manifiesto firmado por más de 1.500 funcionarios de la Unión Europea exigiendo un cambio de planteamiento de la Unión Europea en relación al tema de Israel y de Gaza, ¿no? Y realmente la comparación entre el periodo Borrell y el periodo Kallas no puede hacerse solamente mirando lo que han hecho cada uno, sino cómo ha ido cambiando también el escenario. Es decir, el escenario ahora con Kallas como alto representante de la Unión Europea en temas internacionales es mucho peor del que existía, que ya era muy grave en la época de Borrell. Por lo tanto, no se puede solamente hablar, digamos, comparando lo que cada uno ha hecho, sino también viendo cómo ha ido agravándose el escenario, hasta el punto
hecho de que ayer cuando von der Leyen sale hablando de la posibilidad de suspender el acuerdo comercial, está yendo bastante más allá de lo que Kallas ha hecho desde su propio trabajo, ¿no? Yo creo que esto es importante, es decir, para Israel suspender el acuerdo comercial es importantísimo, los efectos son muy importantes, porque una tercera parte de todo lo que recibe Israel desde el punto de vista de tráfico comercial viene de la Unión Europea. Y en cambio para la Unión Europea es solamente el 1% que viene de Israel. Yo creo que allí cuando desde Israel se dice, pues si suspenden el acuerdo, pues van a ver lo que les va a provocar esto, etcétera, etcétera. Yo creo que allí hay una capacidad de avanzar que ayer, von der Leyen lo manifestó, de endurecer un poco la posición tanto en este tema como en el tema de Rusia y de Ucrania, que creo que podría marcar un cambio que ya sería hora que se diera desde mi punto de vista. Todavía relacionado con este tema, pero que nos afecte a nosotros, ya saben que hace tiempo que España está pidiendo a Europa que vaya más allá, que haga algo contra Israel, y en ese tono van las medidas concretas que anunció el presidente del gobierno este lunes y que ha provocado las críticas del principal aliado de Israel, de Estados Unidos. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque hay reacción de la Casa Blanca y reacción de Estados Unidos a ese paquete de medidas que anunció el lunes el presidente del gobierno. Dice que son medidas, recordemos que entre ellas está el embargo total de armas y material militar a Israel. Dice Estados Unidos que son medidas que sirven para envalentonar a los terroristas de Hamas. Lo decía ayer un portavoz del Departamento de Estado norteamericano, que también acusaba al gobierno de intentar limitar las operaciones de Estados Unidos. Es preocupante, decía este portavoz, que España dé la espalda a Israel. Sí, no han sentado bien en la Casa Blanca ese plan de Sánchez para luchar contra el genocidio en Palestina. Dice el Departamento de Estado, Ángels, que es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones de Estados Unidos. Eso pese a que, como contamos aquí en la SER, las medidas anunciadas por Sánchez el lunes no afectan a los acuerdos que nuestro país mantiene con la administración norteamericana, por ejemplo, respecto a las bases de Rota y de Morón. Esa contundencia de la administración Trump esquiva las dos cuestiones concretas que esta redacción planteó al gobierno estadounidense, que fue si Estados Unidos ha utilizado las bases militares de Rota o Morón para hacer alguna escala con el transporte de armamento con destino a Israel, y si España tenía margen para vetar vuelos de Estados Unidos con material de defensa para equipar a las tropas israelíes. El Departamento de Estado, en la respuesta que da esta redacción, no entra al detalle, solo traslada esa profunda preocupación. Hablan de limitar operaciones, aunque, como decimos, ese veto anunciado por el gobierno no afecta a los vuelos que hagan escala en las bases de Rota y Morón, porque el convenio de coordinación les da vía libre para no informar del destino final de las armas que transporta. Desde Moncloa, de momento, Ángels, no valoran esa contundente reacción del gobierno estadounidense. Guille, gracias. Hasta luego. Y luego está la postura del Partido Popular en todo esto. Recordemos que fue muy crítico con estas medidas, igual que Estados Unidos, con estas medidas anunciadas por el presidente del gobierno. Incluso les señaló como amigos de los terroristas de Hamas. Bueno, ¿qué ha pasado? Que ahora este ligero movimiento de Ursula von der Leyen anunciando la posibilidad de sanciones, de embargo, bueno, pues esto ha pillado a contrapié. Recordemos que Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo. Esto ha pillado a contrapié al Partido Popular aquí en España, que ha tratado de hacer equilibrismos sobre este asunto. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque Feijóo intenta evitar entrar en el debate sobre las relaciones con Israel, lo que deja vía libre al Partido Popular de Madrid, que se convierte en portavoz del Partido Popular, que no solo rechaza hablar de genocidio, sino que acusa al gobierno de antisemitismo con estas medidas para presionar a Netanyahu. Le está complicando la táctica Úrsula Alberto. Von der Leyen le pone difícil a Feijóo optar por la ambivalencia, por el sí pero no, por el una cosa y la otra. Génova está extremando precauciones con este tema porque sabe que la sociedad española, y por ende un buen puñado de votantes del PP, no soportan más lo que está ocurriendo en Gaza. De ahí ese posicionamiento de Feijóo afeándole a Netanyahu y a Israel su incumplimiento del derecho internacional. Pero de momento no querían ir más allá, algo que puede cambiar por el movimiento de Bruselas. Pero sí sé que el Partido Popular estará con lo que digan nuestros socios. Es la postura que tiene el Partido Popular. Ahora, lo que no entendemos es ir unilateralmente y además de una forma tan frívola para intentar borrar lo que está pasando hoy, porque el señor Pedro Sánchez el lunes anunció una serie de medidas que se iban a aprobar en el Consejo de Ministros, pero no ha sido así.
Esta es Esther Muñoz. Fuentes del PP reconocen que la postura de Feijóo puede sentar mal al Estado hebreo y van con tiento, pero a la vez no quieren dejarse arrastrar por lo que consideran una nueva maniobra de Sánchez. Le llama genocidio para desviar la atención y contentar a sus socios, pero por satisfacer sus necesidades internas nos deja en una posición delicada en el plano internacional. Su visión la comparten la mayoría de varones consultados por esta radio. Todos prefieren optar por la prudencia. Todos, menos ya sabéis quién. Aquí lo que hay es antisemitismo y una denodada lucha contra Israel, que esto no es de ahora, viene de muchísimos años y que utiliza especialmente la izquierda. Esto ha dicho Ayuso en Antena 3, esto y otras cosas. Reconoce que ella no sabe cómo se soluciona esto, que ella cuenta lo que hay, que claro, que le duelen las imágenes de Gaza, pero... Que no van a parar hasta aniquilar el Estado de Israel. Tú dile a Israel que no, que esto con magdalenas y con un paquete de flores que vaya a negociar con Hamas. Es su manera de justificar lo que ha pasado en Doha, habla de una comunidad internacional hipócrita y lanza esta reflexión con tufillo Vox. Espero que en el futuro nunca necesitemos a Israel para nada, porque hay un problema de islamización en Europa muy importante. Y mucho de lo que ahora mismo está sufriendo del lado también de la parte de Hamas Israel, nos va a ocurrir a los demás y no será muy tarde. Más allá de las invectivas de Ayuso, que va por libre, en Génova quieren seguir viendo cómo evoluciona el debate, quieren leerse bien las propuestas de Sánchez cuando lleguen, aunque no parece que las vayan a apoyar, y por supuesto no hablarán de genocidio hasta que así lo decida Europa o un tribunal internacional. Por lo pronto nos está contando Enrique García desde Bruselas que el PP europeo se baja hoy de una declaración conjunta que se estaba negociando porque el resto de grupos quería hablar de genocidio. Junquera, gracias. Gracias. Nos da tiempo de comentarlo, pero claro, si Feijóo no se define, si Feijóo no habla claro, si Feijóo no se moja, quien habla claro es el Partido Popular de Madrid, es Isabel Díaz Ayuso, que es el que va tirando, y ayer lo decíamos en esta misma tertulia, va tirando del ronzal Alberto Núñez Feijóo. Y una última cosa, lo que ha pasado esta madrugada, Estados Unidos, que ha revivido la violencia política con el asesinato de una de las figuras más influyentes del universo trumpista, el activista ultraconservador Charlie Kirk, que murió ayer tras recibir un disparo en el cuello durante un evento público en una universidad de Utah. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Kirk tenía 31 años, pero se había labrado una exitosa carrera como comentarista ultra, colgando en sus redes vídeos en los que defendía la política migratoria de Trump y donde se mostraba en contra del colectivo trans, en contra del control de armas, y precisamente ha recibido un disparo mortal en el cuello mientras hablaba sobre tiroteos masivos en un país cada vez más acostumbrado a estos episodios de violencia. Charlie Kirk acababa de empezar su acto en un campus universitario de Utah, sentado dentro de un pequeño tenderete, micrófono en mano y rodeado de cientos de jóvenes que le escuchaban atentamente. Y con quienes el activista se disponía a debatir acaloradamente y de forma provocadora, el formato estrella de todos sus eventos. Y justo cuando estaba abordando la violencia armada entre la comunidad transgénero, un colectivo a quien repudiaba abiertamente, un fuerte disparo en el cuello lo abate inmediatamente, sembrando el pánico entre la gente. Horas después, el presidente Trump confirmaba su muerte. Charlie Kirk, que tenía 31 años, era extremadamente popular entre los círculos conservadores, pero también controvertido. Llegó a declarar, por ejemplo, que a los negros les iba mejor durante la esclavitud porque cometían menos crímenes. They committed less crimes. Maybe they were afraid. I mean, 4,000. Un asesinato que ha conmocionado al país, que ha sido condenado por republicanos y demócratas que exigen poner freno a la violencia política, pero también es un crimen que se produce en un momento de mucha tensión social aquí en Estados Unidos y con un presidente divisivo y que desde que ha vuelto a la Casa Blanca ha seguido promoviendo su retórica hostil. Sara, gracias. A vosotros. Trump, que por cierto no ha dudado en señalar a la izquierda radical como culpable de la creciente violencia política en su país. La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha llevado demasiadas vidas, ha dicho Trump, que ha calificado a Kirk como un mártir de la verdad y de la libertad. No tenemos mucho tiempo, pero sí quisiera, Guardans, Trump, en lugar de calmar los ánimos, polariza todavía más, radicaliza todavía más el discurso. Sí, porque, bueno, le puede convenir, o sea, todo
todo lo que sea la violencia, y él está detrás de la violencia que ha llegado hasta esto, o sea, este fascista al que han matado, efectivamente no hay que matar fascistas, pero no les convierte, no les deja no les dignifica la muerte, ¿no? O sea, era un hombre realmente despreciable, no por sus ideas, sino por su desinformación y por su capacidad de generar odio. A partir de ahí, efectivamente, el crimen en sí mismo es reprobable, y Trump lo va a utilizar, sin duda, lo van a utilizar, y van a utilizar esto como excusa para, pues ya veremos qué tipo de medidas en la línea en la que están, pero en cierto sentido sí es un instrumento de la propia política de Trump para hacerse con el poder y dominar y utilizar medidas de excepción, y esto le puede dar una excusa más para utilizar medidas de excepción. Vamos a ver quién es el asesino, porque todo esto todavía no está detenido. En cuanto si acaban consiguiendo el mínimo vínculo entre el asesino y algo relativo con los demócratas, esto puede ser todavía peor, sí. Joan. Sí, de hecho Elon Musk ayer hizo un tuit diciendo que the left is the party of murder, ¿no? El partido del asesinato, ¿no? O sea que claramente están utilizando este caso para marcar al Partido Demócrata como el partido vinculado a la violencia política, y cuando todos sabemos, porque solamente hace falta recordar el asalto al Capitol en Washington, de dónde viene y cuál es la relación más intensa que existe precisamente entre los sectores más radicalizados de Trump. Y ha habido otros asesinatos, Joan, que no ha condenado nunca a la derecha, recientemente me refiero. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una voluntad de utilizar esto, digamos, para reforzar aún las medidas más autoritarias, ¿no? Yo quiero hacer una firme condena a este asesinato terrible, y luego también recordar que la política no puede salir del campo de la adversidad política. Es decir, esta idea de amigos-enemigos que se está instalando a lomos de la polarización es terrible, tiene consecuencias nefastas. La política está en las instituciones, está en el activismo en la calle, todo de forma pacífica, está en el debate, está en la palabra. La política no puede estar en esto. Y al margen de eso, veremos cuál es la identidad del asesino. Es decir, quiero recordar que Trump fue disparado no por un demócrata, no por una persona del Partido Demócrata. Creo que fue un muchacho que era como el ala más radicalizada dentro de los movimientos de allí de la derecha, de la extrema derecha, o de los republicanos. Por tanto, cuidado, ¿no?, con esta ligereza de no, esto tiene que haber sido un demócrata peligroso. Veremos a ver. Y al margen de eso, esta persona, insistiendo en la condena del crimen terrible, tenía unas ideas donde creo que simpatizaba con el tema de decir que había fraude en las elecciones de Estados Unidos, el tema de las vacunas. Contra la inmigración, contra los negros, contra todo. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero tú decías la política es la palabra, pero cuidado con la palabra también, que la palabra a veces tiene consecuencias. Pausa y seguimos. Vamos a ir terminando el abierto porque la actuación de Páramo ya nos abre la puerta al magazine. Hombre, claro. Ya es la apertura de la puerta. Buenísimos como estamos todos nosotros. Buenísimos todos los que estamos en este programa, colaboradores incluidos, por si acaso. Venga, vamos, Sergio Castro, Nausle. Bueno, y ellos también. Buenos días. ¿Qué tal? También los ministros. También que los ministros. Ahora. Bueno, los nuestros. De los otros no hablamos. Jaime García Cantero y Nuño Domínguez llegan ahora para hablarnos de sus materias, para ponernos al día. Vamos a arrancar con el asesinato de Charlie Kirk, del conservador estadounidense, y de cómo hemos podido ver en unas horas esa imagen que ha pasado a través de redes sociales. Y las redes sociales también serán muy protagonistas, el impacto que tienen en los jóvenes, por un informe sobre el estado de la adolescencia y las redes sociales de la ONG Plan Internacional. Importante también un tema. Vamos a saber qué son los fagos. ¿No lo saben? Pues quédense pegaditos a la radio. Se lo va a explicar Nuño Domínguez. Vale. Porque es muy interesante su potencial. Vamos a hablar de cómo pueden curar, por ejemplo, una fibrosis quística, que es lo que ha pasado con una paciente recientemente. Ha estado Luis Alegre estas últimas semanas con la Black & Decker, moviendo tabiques, creando nuevas estancias. Llega el Club de los Amigos Alegres, una edición más, la sexta. Hoy tenemos el privilegio de compartir y de pedirle al director de cine Juanma Bajo Ulloa si quiere ser nuestro amigo para el resto de su vida. Vale, seguro que sí. Vale, sí, hombre, si es amigo de Luis, sus amigos son nuestros amigos. El resto de la vida es mucho tiempo, Yo solo digo eso. Bueno, depende de para quién. Depende de las vidas. Exacto, depende de para quién.
Javier Ocaña, amigo y profesor de cine, estará también aquí a partir de las 11:10 de la mañana y nos va a hablar de los dramas carcelarios. ¿Cómo tiene que ser un buen drama carcelario? ¿Qué tiene que tener? Emoción. Veremos si el cautivo le ha cautivado. Ah, es verdad. Hoy toca el cautivo, que estuvo aquí Amenábar. A ver qué dice. Bueno, y luego para terminar el programa con Ainhoa Aguirregoitia vamos a hablar de la carta invisible de los restaurantes. Es decir, todas aquellas estrategias que los restaurantes ponen en los menús y en sus comandas para que al final nosotros pidamos lo que ellos quieren que en realidad comamos. O sea, no somos tan libres cuando no escogemos. Somos en absoluta, somos cautivos de la gastronomía. Vale, de las cartas de los restaurantes. Pues todo esto a partir de ahora, que abrimos el magazine de Hoy por Hoy. Ignasi Guardans, Estefanía Molina, Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.